Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Les saluda Diego Coto, periodista de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy es el Día Internacional del Hombre, así que les enviamos un saludo a todos los hombres. Resulta que este día se estableció en 1992 y uno de los pilares básicos para celebrarlo es el hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional. En este marco, planeamos hacer una reflexión sobre la salud del hombre desde el enfoque y la influencia de las masculinidades que impiden el autocuidado. En esta reflexión nos acompañan el doctor Mario Urcullo Solórzano, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y el doctor Dagoberto Solano Marín, psicólogo especialista en psicología clínica y de salud, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para empezar, doctor Solano, ¿afecta la masculinidad malentendida en la salud de los hombres? ¿Qué se entiende por masculinidad malentendida? Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de la salud de los hombres está atravesada directamente por un tema de género y por un tema de masculinidad hegemónica, que es lo que podríamos entender por la masculinidad malentendida, ¿verdad? La masculinidad malentendida podríamos decir que es esa forma en que los hombres consideramos, creemos que debemos comportarnos en nuestra sociedad, tenemos que comportarnos con nosotros mismos, con las demás personas, y que nos ayudan a demostrar que somos hombres. Entonces, efectivamente, hay muchas de nuestras conductas, de nuestras creencias, de los estereotipos que hay alrededor de la masculinidad, que afectan directamente el cómo nosotros vivimos nuestra salud, cómo nosotros adoptamos o no diferentes tipos de comportamientos de autocuidado o incluso conductas de riesgo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo la forma en que nosotros vivimos nuestra masculinidad y el tipo de comportamientos en salud que nosotros tenemos, ¿verdad? Doctor, ejemplos de esas actitudes que no nos ayudan a fortalecer lo que hablamos del autocuidado. Sí, a ver, es muy importante que tomemos en cuenta que los hombres somos educados para estar constantemente demostrando nuestra virilidad, ¿verdad? Eso es un mandato que los hombres tenemos. Los hombres constantemente tenemos que estar demostrando que somos hombres para que se nos valore en el mundo masculino. Y una de las formas de demostrar esa virilidad está relacionada con demostrar que somos valientes, que somos fuertes, que no tenemos miedo, ¿verdad? Que somos incluso arriesgados, osados. Entonces vemos cómo los hombres, para demostrar que somos machos, que somos ¿verdad? Muy masculinos, muy viriles, nos arriesgamos a hacer cosas que ponen en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, no tenemos cuidado con el tipo de alimentación que tenemos, ¿verdad? A veces, si andamos trabajando en la calle, qué sé yo, si yo soy un agente de ventas, un repartidor, ando en la calle, paso a cualquier soda a comer, ¿verdad? Cualquier fritura, cualquier cosa rápida, incluso el tipo de bebidas que consumo, ¿verdad? No hay ese tipo de cuidado porque eso se considera que es femenino. Incluso cuando un hombre tiene cuidado de ese tipo de cosas, es choteado por los demás, ¿verdad? Incluso se ponen en duda, se le cuestiona su virilidad. Y ustedes recordarán que hace algunos años atrás se tuvo que hacer una campaña importantísima para el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. Y principalmente los que se oponían a esto eran los hombres, ¿verdad? Porque hay mucho calor, que muy incómodo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es, ¿verdad? Esto de no tengo miedo a que me pase nada, a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Las medidas de seguridad no son para mí, ¿verdad? Yo no necesito ponerme casco, yo no necesito ponerme cinturón. Incluso algunos comportamientos como el consumo de alcohol, de tabaco, que es importantísimo, ¿verdad? De drogas, está muy asociado con esto, ¿verdad? Porque los hombres tenemos que mostrarnos prácticamente beligerantes, ¿verdad? Descuidados, despreocupados. Importantísimo también el tema del acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Viendo las estadísticas de la caja, veíamos que son principalmente las mujeres las que asisten a sus chequeos, las que van al médico, los hombres en menor proporción. Los hombres van cuando tienen que ir a emergencias por algún accidente, ¿verdad? Cuando algo les pasó. Pero el tema de chequearse para prevenir, eso, ¿verdad? Los hombres decimos, no tenemos tiempo, tengo que trabajar, tengo mucho que hacer, yo no puedo ir a hacer filas, yo no puedo esperar, ¿verdad? Entonces, eso pone en riesgo nuestra salud, ¿verdad? Y está relacionado directamente con la forma en que hemos aprendido a ser hombres. Doctor, ¿cómo podemos los hombres liberarnos de esa construcción social de la masculinidad para mejorar nuestro bienestar? ¿Qué podemos hacer?
Usted habla de que utilizando una palabra muy actual, digamos, nos bulean si realmente nosotros nos cuidamos en la alimentación y hacemos ejercicio. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de toda esa construcción social para realmente fortalecer nuestro autocuidado? Primero, es importantísimo que tengamos presente que la forma en que hemos crecido creyendo que debemos comportarnos como hombres es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente es algo natural de nuestra especie, sino que es algo que la sociedad nos ha enseñado, ¿verdad? Que la sociedad nos ha transmitido, que nos ha dicho que así debe ser, pero que tiene consecuencias directas en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, en nuestra relación con los demás, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo que la sociedad nos ha enseñado es correcto, ¿verdad? Tenemos que quitarnos de encima esa camisa que la sociedad nos dijo que nos pusiéramos para demostrar que somos hombres y empezar a aprender formas diferentes de vivir nuestra masculinidad. Porque yo también puedo, ¿verdad? Demostrar mi virilidad y mi masculinidad teniendo autocuidado, ¿verdad? Un hombre se cuida, un hombre es responsable, no solamente responsable de su familia, responsable de sí mismo, de su salud, ¿verdad? Un hombre también es responsable cuando tiene conductas de autocuidado. Un hombre es responsable cuando sabe tomar decisiones de qué es lo más sano para mí, ¿verdad? ¿Qué me ayuda a protegerme? ¿Verdad? Y al mismo tiempo, si yo estoy sano, si yo me protejo, estoy protegiendo a los que me rodean, ¿verdad? Para los hombres es muy importante proteger a su familia, para los hombres es muy importante tener el cuidado de los demás. Bueno, en tanto yo esté bien y esté sano, así yo también puedo tener, ¿verdad? Salud para poder cuidar a los demás. Pero sobre todo es darnos cuenta que esta forma de vivir la masculinidad que la sociedad nos ha enseñado es una forma, es una vivencia de la masculinidad que tiene muchas consecuencias para nosotros, para nuestra salud y para la gente que nos rodea. Muchas gracias, doctor Urquillo. ¿Existen aspectos biológicos propios del ser hombre o ser mujer que determinan la salud? Pero haciendo un lado estos aspectos biológicos, ¿cuáles factores modificables pueden influir negativamente en nosotros los hombres? Bueno, primero que nada, muy buenos días, Diego, y gracias por el espacio y saludos a don Dagoberto y a la gente que nos está viendo en este momento. Para responderle un poco lo que usted menciona, si bien es cierto, la prevención es una cuestión que no tiene sexo, que no tiene género, ¿verdad? Es algo que abarca tanto a hombres como a mujeres. Si hay una serie de factores, que lo mencionaba muy bien don Dagoberto, que están relacionados no con aspectos naturales, sino con aspectos de construcción social, que es lo que muchas veces hacen que los hombres no vayamos a los servicios a tiempo o no tengamos ciertas actitudes de prevención que nos pueden ayudar a poder sobrevenir mejor las enfermedades que nos pueden afectar. Tal vez un poco dentro de esto, y volviendo, perdón por ser repetitivo, a las palabras que usaba ahora don Dagoberto, nosotros tenemos una serie de estereotipos que están muy ligados a lo que es el ser hombre o lo que es el ser mujer, y lo vemos casi como una cuestión natural, aunque realmente no es para nada algo natural. Dentro de ese estereotipo, y lo mencionaba muy bien el doctor, nosotros muchas veces nos imaginamos esa idea de hombre como el que está sentado viendo fútbol o artes marciales mixtas con un pedazo de pollo en la mano, ojalá que le chorree toda la mano y una cerveza en la otra, ¿verdad? Y cuando pensamos, por ejemplo, en alguna actividad más ligada a este estereotipo de feminidad, por ejemplo, un desfile de modas o no sé, un anuncio de bolsos, por decir algo, que esté más ligado a este estereotipo, no pensamos en que todo el público que está sentado al frente de ellos va a estar con un pedazo de pollo que le chorrea el brazo y demás, ¿verdad? Entonces, hemos ido construyendo una idea de este hombre descuidado, inclusive las mismas abuelas lo decían, el famoso dicho de que el hombre es como el oso, que entre más feo, más hermoso. Ese tipo de construcción que nosotros hemos ido viendo prácticamente desde que nacimos es lo que muchas veces nos hace estar expuestos a conductas de riesgo o también, como lo mencionaba ya previamente, a asistir cuando ya la enfermedad está instaurada en nosotros. No tenemos esa conducta de prevención y eso está muy ligado a toda esta construcción social que tiene que ver con el género. Tal vez para citar algunos ejemplos, el fumado, ¿verdad? Nosotros vemos y las estadísticas que la caja maneja
prácticamente la relación de tabaquistas en el país, a pesar de que ha venido a la baja en los últimos años, prácticamente es 8 hombres por cada 2 mujeres, que es bastante la diferencia. Aparte de esto, lo que mencionaba también el doctor de lo que son consultas a servicios de salud, nada más un 38% del total de las consultas que se hacen al año en la Caja Costarricense de Seguro Social son hombres, a pesar de que nosotros tenemos nuestras necesidades, nosotros tenemos nuestras enfermedades propias del hombre y que deberíamos tener, siendo un país que estamos distribuidos prácticamente 50-50 hombres y mujeres, las consultas deberían estar también bastante parejas. Otro ejemplo más que también lo hemos hablado varias veces tiene que ver con la hospitalización. Si nosotros vemos las causas de hospitalización, nosotros como grupo, como hombres, la segunda causa de hospitalización en hombres está relacionada con trauma y con consumo excesivo de sustancias que causan envenenamiento. Eso es parte, digamos, de esta exposición que nosotros, por lo que muy bien decía don Dagoberto al inicio, nosotros necesitamos demostrarle a la gente y que nos valoren, ¿verdad? Que nos reafirmen como hombres a través de esa proyección de que somos valientes, de que somos fuertes, de que no tenemos miedo, de que somos inclusive descuidados, y eso es algo visto como muy masculino. Y definitivamente, ese estereotipo es una bomba de tiempo para nosotros porque nos expone a una serie de situaciones y de elementos que van en contra de la salud. Una pregunta. Obviamente, al hablar de hábitos saludables de vida, una de los puntos que usted expuso es que debemos de acudir de forma temprana a los centros de salud cuando nos sentimos bien. Que usted ha dicho, bueno, cuando nos sentimos bien es el mejor momento para ir, ¿verdad? Porque normalmente los hombres acuden ya cuando obviamente el abordaje del paciente es más complicado porque ya está enfermo o cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ¿con qué frecuencia? ¿Qué es lo que nos podemos hacer los hombres para acudir a los centros de salud cuando nos sentimos bien? Sí, bueno, yo diría que las dos principales causas por las que los hombres en general consultamos a un servicio de salud es o porque nos sentimos mal o porque nos llevan. Hace pocos días, de hecho, veía una entrevista que tenía que ver con cáncer de próstata, donde el entrevistado, que era un colega, decía justamente eso. O sea, el hombre va cuando la pareja lo lleva, cuando las hijas lo llevan, cuando la mamá presiona. Nosotros en ese sentido, digamos, no tenemos esa costumbre de salud preventiva. Entonces, en línea con la consulta que usted hace, yo diría que para un hombre adulto, las consultas deberían ser anuales, ¿verdad? Y esta consulta anual, que de hecho está diseñada para que sea llevada a cabo en los EVAIS, básicamente lo que nosotros necesitamos es como un RITEVE, ¿verdad? Como un control anual donde nos hagan una valoración general que ya los médicos tienen muy bien estructurada porque está dentro de los protocolos que la caja tiene, donde se pueda saber con una inspección, ¿verdad? Con una revisión clínica, más algunos exámenes, por ejemplo, el examen del azúcar, por ejemplo, la toma de la presión arterial, y otros muy importantes en los que quiero igual entrar en detalle ahora, que nos permitan a nosotros saber que tenemos una condición de salud o por lo menos que tenemos una alta probabilidad de tener esta condición de salud, porque obviamente hay algunas enfermedades que no se manifiestan en sus etapas muy tempranas, pero obviamente teniendo estos chequeos de forma rutinaria, vamos a tener una garantía de que cuando aparezca la vamos a detectar lo más temprano posible. Y ese es el negocio, digamos, llegar justo en el momento en que la enfermedad es tratable y tiene mayores posibilidades de tratamiento. Le decía que quería entrar un poco más en detalle de cuáles son esos elementos que son importantes que todo hombre tengamos dentro de nuestro control rutinario que le mencionaba. Y esto básicamente, bueno, aparte de lo que nosotros ya de por sí tenemos que hacer en nuestro hogar, por ejemplo, tener un adecuado hábitos de sueño, ¿verdad? Que eso es algo que muchas veces dejamos de lado y es súper importante para un envejecimiento, para un desarrollo como hombres saludables. Lo otro tiene que ver con la alimentación balanceada, lo hemos mencionado varias veces en estos pocos minutos que tenemos de estar acá, cómo
nos hemos asociado con alimentación, digamos, no saludable. Lo otro tiene que ver con actividad física, ¿verdad? Muchas veces, y bueno, yo incluso lo veo aquí a lo interno de mi casa, mi novia está siempre buscando videos para hacer ejercicios y demás, y me dice, acompáñeme, y a veces uno como que no es muy tendido hacia ese tipo de actividad física, que eso está ligado también un poco con el concepto de belleza, ¿verdad? Pero si bien es cierto, no necesariamente ejercicio tiene que estar asociado a ese concepto de belleza, pero es un concepto de salud, ¿verdad? Un concepto de tener una condición física adecuada. Y eso a veces nosotros lo tenemos un poco limitado. Y entrar en detalle en la parte de los controles médicos rutinarios, que hay varias cosas que son súper importantes recalcar. Lo primero es lo que es prevención de cáncer, ¿verdad? Es una de las enfermedades que más afecta al país, bueno, al mundo en general, pero nosotros no somos ajenos a esta realidad mundial. Y tiene que ver, por ejemplo, con la prevención de cáncer de próstata, que igual no sé si ahora vamos a entrar más en detalle con este tema, que es un tema que está muy relacionado al mes de noviembre, pero a mí a veces más bien me da cierto como molestia porque casi que ligamos este asunto del mes de la masculinidad a la próstata y casi que es una asociación hombre-próstata y creo que dejamos de lado un montón de otros factores que también son importantes dentro del cuidado del hombre. En este mismo tema de cáncer, recordar también lo del test inmunológico para lo que es el cáncer de colon, que la norma nacional recomienda que se haga a partir de los 50 años. Hay algunos autores que en este momento inclusive están recomendando hacerlo antes, ¿verdad? Empezar a partir de los 45 años. Es un examen de heces en realidad bastante simple, cero doloroso, cero molesto y que nos puede hacer detectar a tiempo un cáncer de colon, que es una de las enfermedades comunes tanto en hombres como en mujeres después de esta edad. Lo que ya les mencionaba de hacer control para diabetes es una enfermedad muy prevalente en el país, al igual que la hipertensión arterial, ¿verdad? Tenemos 37% de personas hipertensas, decía el presidente ejecutivo de la Caja el día de ayer en la conferencia de prensa, y un 15% de diabéticos, que son cifras de enfermedades muy comunes y por lo tanto es importante estos controles para detección temprana. Y la tercera cosa en la que quería hacer énfasis también de estos controles rutinarios tiene que ver con la vacunación, que eso es algo que también, o sea, asociamos la vacunación con los niños y se nos olvida que hay vacunas que son importantes para la prevención en adultos, ¿verdad? Y aquí en hombres. Recalcar algunas para que si no las tienen, que vayan a sus EVAIS a que se las programen, ahora sobre todo con esta nueva apertura controlada que vamos a hacer de los centros de primer nivel, ¿verdad? Un poco hay que prevenir lo del COVID, pero también tenemos que estar en buena condición de salud para que si nos afectan nos podamos defender. Que tiene que ver la vacuna para el neumococo, la vacuna del tétano, ¿verdad? Sobre todo en la gente que tiene trabajos muy manuales, que es súper importante esto, cada 10 años, y la vacuna de la influenza, sobre todo en poblaciones que tienen riesgo, ¿verdad? Que esto también lo hemos dicho en varias ocasiones, pero tal vez para recordarles un poco, si son personas mayores de 60 años, si son diabéticos, si tienen enfermedades del corazón, si son obesos, si tienen enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo asma, personas que han tenido antecedentes de cáncer y demás, todos estos grupos tenemos que irnos a poner la vacuna de influenza de forma anual y eso inclusive nos va a ayudar a estar mejor protegidos en esta época de pandemia, ¿verdad? Doctor, ahora que usted mencionó lo de la próstata y que en noviembre es el mes asociado a precisamente este tema y además que muchas veces se circunscribe la salud de un hombre al tema de la próstata, ¿será que el miedo, por decirlo algo, de los hombres a este examen sea uno de los factores que ayude a que los hombres no se acerquen a los centros de salud creyendo que es lo que le van a hacer? ¿O es lo Bueno, único que le van a hacer? la verdad es que próstata es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando hoy. O sea, le digo que no quería entrar en detalle porque es un tema del que se habla mucho, pero es un excelente ejemplo de lo que tiene que ver con la malentendida masculinidad y lo que es los reacios que somos nosotros o lo que nos cuesta a veces ir a los servicios de salud.
Y eso está ligado no solo con lo que usted dice, ¿verdad? Con el temor al dolor o el temor sino que aquí hay chota también, o sea, está de por medio el tacto rectal, que es un examen, vea, le puedo decir que yo ya pasé de los 40 años y desde que tengo 30 estoy oyendo chistes al respecto de que cuando llegue a los 40 y que me toca y que, y aquí aclarar, para no malinformar, que la recomendación es, de acuerdo a los protocolos nuestros, después de los 50 años y después de los 40 es para población de riesgo. Pero volviendo al tema de lo de la masculinidad, es muy posible que eso esté relacionado con el temor de los hombres a asistir a consultas. Es uno de los temores que más nos inculcan a través de la broma o a través inclusive de toda la malinformación que hay alrededor de esto. Yo no sé si valga la pena entrar mucho en detalle con esto, pero sí decirles tal vez que es un examen simple, es un examen rapidísimo. O sea, una persona con experiencia en hacer tacto rectal no durará más de 10 segundos en hacerlo. Posiblemente en los primeros 5 segundos alguien con experiencia ya puede determinar si hay presencia de alguna lesión que es sospechosa o no. Es un examen que en términos generales es indoloro. O sea, aquí es más la incomodidad y toda la estela que rodea esto por el asunto de estereotipos y por el asunto de que le van a introducir un dedo a través del recto, que el examen en sí. O sea, en realidad el examen en sí no es un examen que sea doloroso, no es un examen que sea prolongado. O sea, a veces nos sometemos en esto que veníamos hablando de actitudes de riesgo, nos sometemos a cosas que son todavía más dolorosas, más perjudiciales que el famoso tacto rectal, y le tenemos más miedo al tacto rectal. Y sí, como usted dice, o sea, que esto no sea algo que nos distancie de ir a un servicio de salud. Nosotros promovemos que la gente se lo haga, pero poniendo ahí el caso extremo de una persona que diga, yo no voy al médico porque me van a hacer el tacto rectal, pues repito, o sea, el hombre no es solo próstata, tampoco se le va a obligar a nadie a hacerse un tacto rectal. O sea, vaya, hágase todos sus controles rutinarios. Insisto en que nosotros recomendamos el tacto rectal para sobre todo poblaciones de riesgo, pero que no sea esto algo que impida que vaya a hacerse el resto de controles. No sé si me explico bien. Perfecto. Hablamos de acciones preventivas, pero evidentemente hay hombres que padecen alguna enfermedad, sobre todo las crónicas, y bueno, uno de los puntos importantes en una persona de estas es la adherencia que puede tener de los medicamentos, pero normalmente el hombre no se responsabiliza mucho sobre su salud y prácticamente es la esposa o es alguien allegado a él quien le está diciendo que tiene que tomar sus medicamentos a estas horas y estos. ¿Qué recomendación le daría a estos hombres que padecen alguna enfermedad, sobre todo las enfermedades crónicas? Bueno, eso era yo lo que quería dar de mensaje de cierre, pero me voy a adelantar un poco y ahí tengo otro cuento para el final. Pero la idea es, si nosotros estamos evidenciando todos estos estereotipos, todas estas cuestiones, construcciones sociales ligadas a la malentendida masculinidad, ese es el primer paso, ¿verdad? O sea, ya sabemos que el problema está. Yo creo que el país es maduro, ¿verdad? Siento que muchas de estas cosas han ido cambiando con el tiempo. También sé que hay muchísimas cosas todavía por mejorar y que todavía hay ciertos grupos de población en los cuales está muy arraigado esta idea del macho, ¿verdad? Y del descuido y lo demás. Y ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, yo creo que es hora, y por eso le decía que era mi mensaje final, que nosotros como hombres nos empoderemos de nuestra salud. O sea, es importante no estar dependiendo de otra persona para hacer las consultas. Creo que la información está a la mano. Nosotros, bueno, en la página de la caja donde están viendo este video hay muchísima información de cuáles son las actividades y las atenciones que un hombre tiene que tener para garantizar su salud. Y es eso, o sea, si nosotros nos enfermamos, y lo mencionaba Diego hace un rato, es algo, o el doctor Solán, es algo que va a afectar a toda la familia. Entonces, si nosotros nos estamos viendo como la persona fuerte que no consulta para no afectar a la familia o para que no se den cuenta que tenemos alguna enfermedad, es peor si nosotros consultamos de forma tardía el efecto que esto va a tener para la familia. Cuando lleguemos con una enfermedad que no se pueda tratar
y ojalá que no, pero que en ocasiones pasa y con bastante frecuencia, una enfermedad que no tenga cura. Entonces, eso vuelvo a lo que les decía hace un rato, ese es el negocio, o sea, eso es lo que nosotros deberíamos ir hacia, ¿verdad? Hacia ir temprano, de forma tal que cuando nosotros tengamos algún malestar o alguna enfermedad, ojalá tengamos muchas formas de poderla tratar y no que lleguemos cuando ya no hay nada que hacer y posiblemente, digamos, el desenlace sea fatal y como le digo, el impacto para la familia que no queríamos propiciar al ir a un servicio de salud y que nos digan, usted está enfermo, más bien va a ser peor porque lo que nos van a decir es, usted está enfermo y además no tengo nada que hacer para que se pueda curar. Eso es el asunto. Perfecto, doctor Solano. Sobre todo en estos momentos que hemos vivido este año un poco extraño y muy duro para muchas personas, no solo porque han perdido algún familiar, sino porque han tenido una situación económica muy difícil. No podemos dejar de hablar, por lo menos mencionar acerca de la salud mental y la salud, evidentemente como concepto amplio, como debe ser, incluye la parte emocional. Doctor Solano, ¿qué podemos hacer los hombres para poder trabajar esta parte y que la parte de la salud mental no sea un problema para nuestro bienestar? Claro, gracias. Es que, a ver, viéndolo desde la salud integral, ¿verdad? Se incluye nuestra salud mental, emocional. Parte de lo que hablábamos, de lo que los hombres hemos aprendido, ¿verdad? Tiene que ver también con la experimentación de la vida emocional. Y ahora que el doctor Orcullo hablaba de las razones por las cuales los hombres no vamos a hacernos el examen de próstata o lo evitamos o lo postergamos al máximo, tiene que ver mucho también con la vivencia que nosotros tenemos de nuestra vida emocional como hombres. A ver, se nos ha enseñado que los hombres no podemos sentir emociones de vulnerabilidad y el miedo es una de ellas. Desde chiquitito le enseñamos a los chiquillos, no tenga miedo, eso no es nada, usted puede, levántese, no llore, ¿verdad? Ese tipo de mensajes va calando en nosotros y va calando en la forma en que vivimos la masculinidad. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a creernos el cuento de que no sentimos miedo o que no deberíamos sentir miedo, pero sí lo sentimos, porque somos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nos enfrentamos a situaciones que nos dan miedo, tenemos que negar que tenemos miedo, ¿verdad? Entonces decimos, a mí esto no me da miedo, ¿verdad? Por eso caemos tan fácilmente en conductas de riesgo cuando los demás nos impulsan, cuando nos retan, ¿verdad? Montarse en un toro o tirarse en bungee, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a mí no me da miedo. Aunque por dentro sienta miedo, pero tengo que demostrarle a los demás que no. En el tema de salud, ¿qué es lo que pasa? Que también nos da miedo ir a hacernos un examen y que salga algo malo, ¿verdad? Pero entonces, para yo demostrar que no tengo miedo, me muestro despreocupado. No, yo no tengo nada. A mí no me duele. Yo estoy bien. Yo soy un roble, ¿verdad? Entonces, ese tipo de forma de vivir la vida emocional nos pone en situaciones riesgosas, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales no acudimos al médico también es porque nos da pavor que salga algo, ¿verdad? Y cuando hablamos con los hombres nos dicen, es que me da miedo, ¿verdad? De que salga algo. Prefiero no ir, ¿verdad? Prefiero no darme cuenta. Lo que pasa es que después las consecuencias, por supuesto, que son graves. En este momento, con respecto a la salud emocional, que fue su pregunta original, efectivamente está relacionado también con esto, porque en este momento, a ver, los hombres hemos aprendido que tenemos que ser los protectores del hogar, ¿verdad? Que somos los proveedores además, ¿verdad? Los que llevamos el sustento a casa, los que cuidamos, los que tranquilizamos al resto, los que le damos estabilidad. Usted ve que cuando, por ejemplo, fallece la abuela, al hijo mayor le dicen, usted tranquilo, porque usted es el que tiene que darle el valor a los demás. Usted es el soporte de los demás, usted no puede llorar, ¿verdad? Entonces aprendemos a que tenemos que ser siempre estables, ecuánimes, tranquilos, ¿verdad? Ser los proveedores, ¿verdad? Y estamos viviendo en este momento una situación que nos ha movido el piso a todos, ¿verdad? Realmente todos estamos enfrentando algo para lo cual no estábamos preparados. A todos se nos ha movido el piso por una u otra razón. Algunas personas se vieron obligadas a dejar de cumplir el rol de proveedor,
Entonces, imagínese usted un hombre que durante 30, 40, 50 años ha sido el sostén económico de la casa y de un pronto a otro no puede trabajar porque lo despidieron, porque tenía que guardar cuarentena, por lo que fuera. Y tiene que ver que es su pareja, o que es la ayuda del barrio, o que es la ayuda social, la que lo sostiene. Eso es un impacto para la masculinidad, ¿verdad? Para la masculinidad hegemónica, esa que hemos aprendido que nos trae problemas. O simplemente también tenemos miedo, ¿verdad? Porque también podemos tener miedo de contagiarnos, podemos tener miedo de enfermar, de que se enferme nuestra familia, ¿verdad? El estrés que estamos viviendo en este momento por un futuro incierto a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de salud, eso tiene un impacto, ¿verdad? Muy fuerte en las personas y en los hombres en particular. Hemos visto desde la consulta en psicología y en salud mental cómo han aumentado, ¿verdad? Las atenciones por consecuencias del estrés, por trastornos ansiosos, por trastornos depresivos, incluso conductas autolesivas, conductas de riesgo, conductas suicidas, ¿verdad? A raíz de todo lo que estamos viviendo en este momento por el tema COVID. Entonces, ¿qué es importante acá? Darnos cuenta, reconocernos como seres humanos, ¿verdad? Que también podemos tener emociones que pueden ser displacenteras, que pueden ser consideradas de vulnerabilidad, ¿verdad? Que eso no me hace menos hombre. Darme cuenta que también de vez en cuando puedo recibir ayuda, que también necesito ayuda, que quizás eso que me han enseñado, que yo tengo que poder tener la capacidad para salir solo adelante y llevar a mi familia en hombros, eso quizás no sea tan real, quizás también yo necesite de la ayuda de otras personas, ¿verdad? Y hacer un trabajo compartido, hacer un trabajo más horizontal con la pareja, con la familia, con los hermanos, con los amigos, que me puedan en este momento contener para poder salir adelante con todas mis responsabilidades, ¿verdad? Y tomar en cuenta que efectivamente todo lo que estamos viviendo tiene un impacto y va a tener un impacto a posterior en nuestra salud mental. Por eso es muy importante que tengamos conductas de autocuidado también a nivel de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el descanso es muy importante, ¿verdad? Dormir las 8 o 9 horitas diarias, eso es muy importante. Es muy importante tener espacios de esparcimiento, ¿verdad? Donde yo pueda incluso compartir con la familia un ratito en la noche, algún juego de mesa, ver alguna película juntos, ¿verdad? Dejar de pensar tanto en las preocupaciones que sabemos que están ahí y que van a seguir estando, pero también necesitamos de vez en cuando desconectarnos un poquitito, ojalá con la familia, ojalá con la gente que queremos, ¿verdad? La actividad física, ya sabemos que la actividad física no solamente tiene un impacto para mi salud física, sino que también tiene un impacto positivo para mi salud mental, ¿verdad? Eso ayuda a que tenga más disponible algunas hormonas que favorecen mi estabilidad emocional, ¿verdad? Como la dopamina, la serotonina. El tener también con quién hablar. A veces los hombres somos muy quitados para hablar de lo que sentimos, para hablar de lo que nos pasa, para expresar nuestras emociones, pero es muy importante que también tengamos algún espacio de desahogo que sea saludable. No solamente ir a pegar gritos en el estadio es una forma de desahogarse, no solamente irse a meter al bar a tomar cerveza y cantar rancheras es una forma de desahogarme, ¿verdad? Ni tampoco conductas violentas, que a veces lo usamos como forma de desahogarnos, ¿verdad? Quizás tener algún amigo o incluso amiga, alguna persona cercana que yo sepa que puede ser un apoyo positivo, que no me va a dar un mal consejo, que me pueda escuchar, donde yo pueda hablar abiertamente de lo que yo siento sin sentirme juzgado, sin sentir que mi virilidad se está viendo cuestionada. Eso me va a ayudar a mí, ¿verdad? También a tener como una válvula de escape que me ayude a manejar de una forma más adecuada la parte emocional, ¿verdad? Perfecto. Pero sobre todo, como le digo, reconocernos como humanos, ¿verdad? Reconocernos como seres humanos que tenemos emociones y que necesitamos también trabajar en ellas para estar estables. Excelente. Doctor Urcullo, una reflexión final para ir cerrando el programa. Ya, estaba con el audio cerrado. Que le decía que la reflexión final la adelanté, pero quiero cerrar más bien con una anécdota, para que no sea el típico mensaje de cierre. Y aprovechando un poco lo que ustedes hablaban ahorita de COVID, ¿verdad? Que ha sido un año diferente y demás, pero creo que este ejemplo me sirve muy bien para lo que estamos hablando de las masculinidades. Mi suegro tiene un amigo que es mecánico y ustedes podrán entender que mecánico es uno de los gremios donde este concepto de macho está todavía más acentuado.
Resulta que el señor, para no quemar, sale a hacer con su familia, ¿verdad? Con un perrito blanco pequeñito, con una mascarilla súper bonita, bien detallada y demás. Todo lo contrario digamos, del estereotipo de macho que uno tiene para, sobre todo, este sector. Y de hecho, lo que más me llamó a mí la atención fue lo del perrito, ni siquiera lo de la mascarilla, porque obviamente nosotros trabajamos en esto y lo vemos bastante normal. Yo me lo imaginaba como con un Rottweiler o algo así, eso mismo que los estereotipos que uno ya tiene, ¿verdad? Instaurados. Es más, bueno, el asunto es que, para hacer la historia corta y no extender mucho en lo que estamos, perfecto, ahora todo bien, o sea, la situación bastante normal, saludable y demás. Días después me tocó ir al taller, y cuando llego al taller lo veo reunido con las demás personas del taller en una sala pequeña y sin mascarilla. Entonces, la pregunta obvia en ese momento, yo le digo, o sea, y como les digo, trabajo en esto todo el día con COVID, le digo, ¿qué pasó con su mascarilla? Y entonces, donde yo hice la pregunta, obviamente todos los demás machos mecánicos vuelven a ver al fulano para esperar a ver cuál iba a ser la respuesta que iba a dar su líder, ¿verdad? El macho alfa del taller. Todos se quedan viendo, hasta dejan de hacer lo que están haciendo para ver qué respuesta me va a dar. Entonces, él entiende la situación, es un carajo inteligente, y me dice, esto es solo una gripecilla. Entonces, este es el asunto. No sé si la historia queda clara. O sea, en algunos lugares nos comportamos adecuadamente, pero cuando se nos puede cuestionar nuestra masculinidad, como por ejemplo en un taller con otros hombres, ahí tenemos conductas de riesgo, tenemos conductas que van en contra de la prevención, y eso es lo que no puede pasar. O sea, la masculinidad es y debe ser entender muy bien que el hombre, al igual que la mujer, es un ser humano que puede sentir miedo, que puede sentir dolor, que puede ser vulnerable, que puede llorar, etc. Eso es lo que no se vale, y sobre todo cuando este tipo de actitudes pueden poner en riesgo nuestra salud y pueden poner en riesgo la salud de las personas que nos rodean. Eso creo que podría ser el mensaje de cierre. Muchas gracias, doctor Solano. Una reflexión final. Gracias. Creo que es importante recalcar, ya lo dije, pero creo que es importante hacer hincapié en que nos demos cuenta que la forma en que hemos aprendido a ser hombres es una forma equivocada. Lo hemos aprendido mal. La sociedad nos lo ha enseñado mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias para nosotros como individuos, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para la sociedad, incluso para la naturaleza, ¿verdad? Tiene consecuencias. Y tenemos que aprender de estos errores que hemos cometido como sociedad y empezar a hacer cambios positivos. Empezar a vivir la masculinidad de una forma sana, de una forma responsable, ¿verdad? Que nos invite a nosotros mismos a demostrar nuestra virilidad. Si tan importante es para nosotros ser considerados como hombres viriles, ¿verdad? Pues entonces aprender formas de demostrar esa virilidad de formas saludables, ¿verdad? Formas que se comprometan con mi salud, con mi calidad de vida, ¿verdad? Y con el bienestar de los demás, con el bienestar de mi entorno, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener miedo de pensar que si yo hago modificaciones en mi estilo de vida, voy a dejar de ser hombre. Todo lo contrario, podemos aprender a ser hombres diferentes. A eso le llamamos nuevas masculinidades. Los invito a investigar un poquito al respecto, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, para que vean que hay otras formas más sanas de ser hombres. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, y antes de cerrar les vamos a hacer un llamado extensivo a todas las personas adultas y a las adultas mayores para que actualicen su esquema de vacunas. Si no tienen alguna de las vacunas, acudan a los centros de salud para que se las apliquen. Muchas gracias, doctor Urcullo, muchas gracias, doctor Solano, por acompañarnos, y gracias a todas las personas que se conectaron hoy sobre este tema que me parece que es sumamente importante: fortalecer el autocuidado en los hombres en el Día Internacional del Hombre. Muchas gracias y que tengan un buen día.